El viejo Hob es uno de los principales antagonistas del cómic de las Tortugas Ninja, publicado por IDW. En esta historia, Hob fue el primer enemigo al que se enfrentaron las Tortugas Ninja junto con el maestro Splinter, y más adelante se convertiría en el fundador y líder de los Mutanimales. Quédate ahí y conoce la historia del viejo Hob. Hob es un gato mutante que odia profundamente a los humanos. Tiene un gran resentimiento contra Splinter y las Tortugas Ninja. Antes de su mutación, Hob era un gato común y corriente, la mascota de un pequeño niño que lo cuidaba y le daba todo lo que necesitaba. Un día, la mamá del niño se enojó con él por los desastres que el gato hacía en su casa. Como castigo, echó al gato a la calle, con frío y totalmente solo. Hob caminaba solo por las calles buscando comida, pero lo único que encontraba eran sobras y peligros, nada parecido a la vida que le daba su antiguo dueño. Sin embargo, al poco tiempo se acostumbró a ser un gato callejero. Un día, vio en un callejón a un grupo de pequeñas tortugas cubiertas de un líquido verde brillante, líquido que sería el mutágeno que las transformó en mutantes. Intentó comerse a una de ellas, sin importar que el mutágeno le quemara el hocico. Pero justo en ese momento, una rata lo atacó para salvar a la tortuga, hiriéndolo gravemente en un ojo. Las quemaduras del mutágeno, junto con la herida que le causó la rata, hicieron que perdiera la conciencia. Tiempo después, despertó como un mutante, con el cuerpo parecido al de un ser humano. Luego, se encuentra con dos hombres que están hablando sobre una rata llamada Splinter. Estos hombres eran Baxter Stockman y su asistente. Hob les dice que él puede ayudarlos a encontrarla. Stockman y su asistente se sorprenden al verlo y le proponen llevarlo a su laboratorio con la excusa de protegerlo, pero en realidad lo convierten en su conejillo de indias, realizando diferentes investigaciones y experimentos en él. Cuando Hob se cansa de estar en el laboratorio, le dice a Stockman que saldrá a la calle a buscar a la rata. Stockman acepta, con la condición de que no escape, ya que eso lo metería en problemas. También le propone darle una pequeña ayuda económica para ayudarlo con la búsqueda de la rata en el mundo exterior. Hob acepta, pero desconfía de Stockman. Cuando estuvo en el laboratorio, escuchó que ese mutágeno lo convirtió en un mutante y que tiene la capacidad de convertir a otros animales como él en seres poderosos. Pensó entonces que encontrar a Splinter sería un problema, porque también estaría convertido en un mutante, así que decidió mostrarse ante algunos humanos y reclutarlos para formar una pandilla. Es desde ahí que Hob descubre una fascinación por liderar equipos. Atacar a otras pandillas lo hacía sentir poderoso y respaldado por otros. Hasta que llegó el momento de enfrentarse contra Splinter. Lo hizo junto a su pandilla, pero perdieron, ya que la rata no estaba sola. Con ella estaban sus hijos, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Hob, al ver que todos ellos eran mutantes y se comportaban como una familia, sintió rabia y algo de envidia, porque solo había podido aliarse con humanos, y hasta ahora todos le habían dado la espalda. En ese momento Hob comprendió que él era como la rata y como las tortugas, pero con la diferencia de que él estaba completamente solo. Su pandilla se desintegró. Cuando Hob vuelve donde Stockman, este intenta matarlo con un disparo porque ya no le sirve para nada, ya que tiene otros planes con Krang. Pero Hob sobrevive. Desde ese momento decide que va a vengarse de los seres humanos y que va a formar su propio grupo de mutantes para conseguirlo. Al rato se encuentra con Slash, quien había terminado malherido de una pelea contra las Tortugas Ninja. Juntos crean el grupo de mutantes conocido como los Mutanimales. Con el mutágeno que Hob robó del laboratorio de Stockman y una muestra de la sangre de Splinter, se propuso crear a sus propios mutantes. El primero que creó fue a Pete Paloma,
pero lo consideró un experimento fallido, ya que estaba tratando de crear a un mutante inteligente y Pete resultó siendo todo lo contrario. Hobb secuestró a Lindsay Baker, quien trabajó con Avril O'Neil en el laboratorio de Stockman para que crearan más mutantes para él. Sus primeros mutantes fueron Mondo Gecko y Hernan, el cangrejo ermitaño. Slash se inyectó la sangre de Splinter, convirtiéndose en un mutante más inteligente de lo que era antes. Podríamos decir que el viejo Hobb no nació del todo en los cómics de las Tortugas Ninja de IDW. Es un personaje que fue, por decirlo de alguna manera, una evolución de otros gatos mutantes que ya existían en el universo de las Tortugas Ninja. El primer gato mutante fue Halocat, o también conocido como Pookie, antes de su mutación. Halocat era miembro de un trío de mutantes criminales. Participaron en el cómic número 27 del cómic Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, publicado por Archie Comics en 1991. A partir del personaje Halocat de Archie Comics, Playmates se inspiró para crear a Scratch, un gato mutante con traje de preso. Fue un personaje que se limitó a ser una figura de acción, ya que no apareció en ninguna serie ni cómic de las Tortugas Ninja, solo en el videojuego para Game Boy Tortugas Ninja 3 Radical Rescue como el jefe de uno de los niveles. Por ser un personaje menor, se distribuyeron muy pocas copias de la figura de acción de Scratch. Por eso, hoy en día es una de las figuras retro de las Tortugas Ninja más caras y buscadas por los coleccionistas. El diseño, la personalidad, la motivación y las habilidades de Hobb se parecen mucho a César, un personaje que aparece por primera vez en Tortugas Ninja y otras rarezas, un juego de rol publicado en 1985 por Palladium Books. Al igual que Hobb con los mutanimales, César tiene su propio grupo llamado Caesar's Whistles, con los que también busca la libertad de los mutantes y protegerlos de los seres humanos. Ambos personajes tienen una racha extremadamente oscura, cometiendo delitos y actos poco éticos para obtener lo que quieren. En conclusión, el viejo Hobb es un personaje que sigue activo en los cómics de IDW. Ha jugado en el bando de los buenos y también en el bando de los malos, dependiendo de qué le convenga más. Nos hace recordar a Magneto, de los X-Men, un personaje que comienza siendo bueno, pero por culpa de las malas intenciones y comportamiento de los seres humanos, termina siendo un villano que quiere vengarse y proteger a los de su misma especie, sin importar los métodos. En el arco argumental Ciudad en Guerra, Hobb crea un acto que cambiaría la vida de muchos en Manhattan. Durante un evento público, activa una bomba de mutágeno, convirtiendo a cientos de personas en mutantes instantáneamente. Por este hecho, se crea una zona de cuarentena llamada Mutant Town, habitada solo por mutantes.